Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. En este sábado 21 de octubre estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 19 y se titula Sumisión o machismo. Vamos a releer el texto que leímos ayer, en el que el apóstol Pedro dice a las mujeres, estad sujetas a sus maridos. Y vamos a entender de qué se trata. Se trata de machismo, se trata de patriarcado opresor. Lo que yo quiero demostrar en los siguientes minutos es que no, definitivamente no se trata ni de machismo ni de patriarcado opresor, sino todo lo contrario, de verdad lo pienso. Todo lo contrario, es un mensaje liberador, es un mensaje de la palabra de Dios. Pero la verdad es que yo sé que es de esos textos que a lo mejor causa comezón, causa diferentes interpretaciones, controversia, polémica. Algunos tachan a la Biblia de machista, de patriarcado opresor. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y yo les invito a todos que seamos muy humildes y dejemos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, nos haga quitarnos ideas equivocadas de nuestra mente y aprender lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Así es que vamos a leer una vez más este texto, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día. Háblanos, te lo pedimos Señor, que seas tu palabra Señor, la que gobierne este momento. Cambia nuestra mente si tenemos que cambiar algo Señor, y transforma nuestro corazón. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer el texto que dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Varias cosas tenemos que entender para poder comprender este mensaje. La primera de ellas es lo que está tratando de hacer el apóstol Pedro, ya lo dijimos en el devocional de ayer. Está diciéndole a mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos, que vivan su cristianismo de tal manera que sus esposos puedan venir a Cristo Jesús. Así es sencillo, ese es el punto del apóstol Pedro. La segunda cosa que tenemos que entender es que el apóstol Pedro va a dar, y lo mismo hace el apóstol Pablo, también consejos a los hombres. Esto que acabamos de leer son los consejos para las mujeres. Después vienen consejos también para los hombres. Pero creo que este devocional y estos devocionales están hechos para todos. Así es que nadie puede decir ahorita, yo soy hombre, esto es para las mujeres, ya me voy, no voy a escuchar nada. No, los consejos de la palabra de Dios son para todos y este devocional es para todos. Así es que vamos a encontrar consejos para todos y aplicación para todos. Pero lo que tenemos que tener en mente es que no podemos entender los consejos que la Biblia da a las mujeres sin entender los que la Biblia les da a los hombres, porque estamos hablando del matrimonio. En un matrimonio tiene que haber mutualidad, tiene que haber reciprocidad. Cuando no hay esa reciprocidad, pues simplemente no funciona, no sirve. Así es que nadie, hombres, no tenemos derecho a exigir esto que la Biblia está aconsejando a las mujeres. La Biblia le está hablando a las mujeres y el hombre no tiene derecho. Aquí dice la palabra de Dios, tú me tienes que obedecer. Un hombre que exige ese tipo de sumisión es un hombre que no merece ningún tipo de sumisión. Y la tercera cosa que tenemos que entender es el contexto histórico en el que esto se está escribiendo. Para poder entender toda la Biblia y especialmente este tipo de pasajes, tenemos que entrar en aquel contexto histórico. Miren, esto se escribió hace casi 2000 años. Todos sabemos, se escribió en otro idioma, no se escribió en español en el siglo XXI, se escribió en griego, en otra cultura. En aquella cultura, mis amados hermanos, sí que había machismo. En aquella cultura sí que había patriarcado. En aquella cultura sí que había desigualdad. Hoy, claro que también hay discriminación. Por supuesto que hoy hay discriminación. Por supuesto que hoy hay machismo en ciertos sectores de la sociedad. Bueno, en ciertas partes del mundo hay terrible discriminación, machismo. Pero hablando de nuestro contexto, que la mayoría de nosotros vivimos, ¿hay discriminación? Sí, hay machismo, por supuesto. Para nada se compara al de aquella época. El de aquella época era extremadamente peor, sumamente peor. Hoy día, en los países que la mayoría de ustedes y yo vivimos, Estados Unidos, México, Latinoamérica, que hay machismo y discriminación, por supuesto que la hay, pero las mujeres la ley les protege. Hay leyes que incluso les protegen más que a los hombres. Eso no significa que no haya discriminación, pero desde un punto de vista legal existe en la ley, que se cumpla es otra cosa. La posibilidad de comprar propiedades, de tener educación, de votar, de llegar a puestos del gobierno. Hay mujeres en puestos de gobierno, mujeres incluso gobernadoras, alcaldes, presidentas, etc. Lo que quiere decir es que para nada se compara la situación de nuestros días al de aquella época. Así es que no podemos entender este texto
sin considerar que se trata de una época completamente diferente. Y es importante entender ese contexto de machismo que había en esa época, porque cuando comparamos lo que dice el apóstol Pedro a la luz de su contexto, entendemos que es un mensaje liberador, no opresor, sino liberador. Y déjenme mostrar en qué sentido es un mensaje liberador. Para empezar, porque le habla a las mujeres y a los esclavos. Primero, a diferencia de lo que hacía cualquier otro pensador o código de hogar donde se consideraba al hombre primero y se daba más instrucciones al hombre porque era el más importante. Aquí se habla, primero los siervos, luego las mujeres, se les da su lugar. Segunda cosa que nos hace entender que es un mensaje liberador es el hecho de que se apruebe, se afirma, se alaba, se permite que las mujeres se conviertan en el cristianismo, una religión diferente de la de sus esposos. Eso es impensable en aquella época. Y a nosotros no lo vemos a primera vista porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Pero en aquella situación, en aquella cultura, que una mujer tuviera una religión diferente a la de su esposo era impensable. Era impensable. Que una mujer tuviera un grupo social diferente al de su esposo era impensable. Y aquí el apóstol Pedro está afirmando, aceptando, aprobando que una mujer cristiana sea cristiana, sirva a Cristo Jesús, vaya a la iglesia, tenga a sus hermanos en la fe. Acabamos de hablar hace 3, 4 días de la familia de la fe. Y el apóstol Pablo está afirmando que una mujer tenga eso, digamos que individualmente, diferente a su esposo. Dice aquí, los esposos que no son cristianos, mujeres, ustedes pueden ir a la iglesia, ustedes pueden tener su fe, ustedes pueden tener su autonomía, su libertad. No es un mensaje opresor, todo lo contrario, es un mensaje de liberación, que afirma, aprueba la autonomía, la libertad, la individualidad de las mujeres para tener su fe, para ir a la iglesia, para vivir su cristianismo. Ahora, pero el apóstol Pedro, ya nos damos cuenta de ese mensaje liberador. El apóstol Pedro les dice, pero que esa libertad, que esa autonomía no sea piedra de tropiezo para sus esposos. Por eso estén sujetas a sus esposos. Digamos que les dice, sí, sean cristianas y disfruten de la libertad que Dios les ha dado, pero que esa libertad no se excusa para caer en lo que en aquella época se pudiera considerar inmoral y que fuera una piedra de tropiezo para que los hombres no cristianos, esposos de esas mujeres cristianas, no se convirtieran al cristianismo. ¿Notamos el mensaje? Cuando entendemos el contexto, no es un mensaje de opresión, todo lo contrario, es un mensaje de liberación. Ahora, claro, a lo mejor a algunos les gustaría que la palabra de Dios fuera mucho más explícita para hablar de la igualdad, para hablar de la equidad, que sí lo hace. Hay pasajes en la palabra de Dios donde se dice, ya no hay esclavo ni libre, judío ni gentil, hombre o mujer, en Cristo Jesús. ¿Hay igualdad? Por supuesto que sí. En Cristo Jesús Dios no murió más por los hombres que por las mujeres. Jesús no murió más por los hombres que por las mujeres. En el cuerpo de Cristo hay esa igualdad, pero lo cierto es que este mensaje de Cristo Jesús, este mensaje liberador, el Evangelio de Cristo Jesús, fue la semilla sembrada en estas sociedades que brotó como derechos humanos, igualdad, equidad, no es casualidad, que sea precisamente en los países de tradición judeocristiana donde más se ha logrado estas equidades y igualdades. Pregúntenle a los comunistas, ateos, pregúntenle a los países árabes de otras religiones cómo les va en temas de igualdad y en temas de la libertad de las mujeres. El cristianismo es un mensaje liberador. Pero ahora, déjenme terminar con esto, mis amados hermanos. La sumisión. Dice el apóstol Pedro, mujeres, estad sujetas a sus maridos. ¿Qué es eso de estar sujetas? ¿Qué es eso de sumisión? Creo que una de las razones por las que a muchos no les gusta esa palabra, nos causa así como escozor, no, ¿cómo es que es eso de sumisión? Yo no voy a someter a nadie. Es porque tenemos una idea equivocada de lo que es la sumisión. La sumisión, voy a decir 7 cosas que no es la sumisión. Si esto fuera la sumisión, yo también diría, no te sometas, nadie se someta. Pero a veces pensamos que esto es la sumisión, pero esto no es la sumisión. Les invito a que tengan flexibilidad para desechar estas ideas de lo que es la sumisión. Número 1, someterse es ser inferior. Me someto porque tú vales más, yo soy menos, las mujeres valemos menos, por eso nos tenemos que someter. Mentira, eso no es la sumisión. Número 2, someterse es aprobar el abuso. Me someto y por eso dejo que me maltraten. Eso es mentira, totalmente. Al contrario, la palabra de Dios condena el abuso. Después le va a hablar a los hombres y le va a decir cómo tienen que tratar a sus mujeres, con amor, con respeto, con comprensión. Bueno, el abuso es tan horrible que
la Biblia, en boca de Jesucristo y el apóstol Pablo, permiten la separación de un matrimonio, algo tan sagrado como el matrimonio, permiten la separación cuando hay, la Biblia habla de la porneia en el idioma original, se refiere a la inmoralidad, el abuso, la infidelidad. En graves casos de maltrato y abuso, es tan grave que Dios permite la separación. No significa que eso sea algo bueno, la separación es algo malo, pero hay un mal peor, que es el abuso. Así es que someterse no es aprobar el abuso. Someterse tampoco es callarse todo el tiempo. Yo me callo, no digo nada. Someterse no es darle la razón al otro siempre. Tú siempre tienes la razón, yo no valgo nada en mi opinión. Someterse no es perder. Yo pierdo, siempre pierdo, tú ganas. No. Someterse no tiene que ver con ser agachado, con no hablar, con estar en un rincón. Número 6, someterse no es dejar que te traten como sea. Ya dijimos, no es soportar el abuso, ni permitir que te traten como sea. Pégame, pero no me dejes porque me someto. Mentira, eso no es la sumisión. Y por último, someterse no es obedecer absolutamente a todo. Si tú me dices que me tire de un barranco, me tiro de un barranco porque me tengo que someter. No, eso no es la sumisión. Y a veces tenemos estas ideas equivocadas de lo que es la sumisión. Pero eso no es la... Entonces, ¿qué es la sumisión? Bueno, la sumisión de la que nos habla la Biblia, 3 cosas quiero decir. Número 1, someterse es ser grande y libre. A veces pensamos que someterse es ser pequeño y esclavo. No, someterse es ser grande y libre. Se requiere más libertad, más dignidad, más voluntad para someterse. Nuestra naturaleza humana, pecadora, no quiere someterse. Nuestra naturaleza humana es egoísta. Nuestra naturaleza humana no acepta que nadie nos diga. Se requiere que Cristo Jesús rompa ese egoísmo de nuestro corazón, nos haga crecer. Y alguien que ha madurado, alguien que ha crecido, es alguien que puede someterse. Se requiere ser más grande. Número 2, someterse es servir, amar y entregarse. Como ya dije, se requiere ser grande para poder servir a otros, para poder amar y someterse es una expresión de amor. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo, el más grande de todos los seres humanos, el más bueno, el más perfecto. Dice él que él no vino a ser servido, sino a servir. Él vino a servirnos. ¿Notan cómo el servir no es sinónimo de estar agachado y ser pequeño? Al contrario, servir es sinónimo de grandeza, de amor, de entrega. Y eso es la sumisión. Y número 3, someterse es respetar el orden de Dios. Mis hermanos, la sumisión es necesaria para la vida. Piensa en esto. Si quieres ser libre de caries, tienes que someterte al cepillo de dientes. Si quieres ser libre de alguna enfermedad, tienes que someterte a la disciplina de las medicinas. Si quieres ser libre de sobrepeso, tienes que someterte a una dieta y a ejercicio. Si quieres ser libre del desempleo, tienes que someterte al horario laboral. Así funciona en la vida. Eso no significa que valgamos menos, significa que hay un orden en la vida, que si queremos armonía, tiene que haber orden, y para que haya orden tiene que haber sumisión. Y Dios estableció un orden en la familia que no tiene que ver con más importancia, jerarquía, tiene que ver con amor y entrega. Con eso tiene que ver. La sumisión tiene que ver con amor y entrega. Y tiene que haber mutualidad, y con esto termino. Tiene que haber mutualidad en estas instrucciones que Dios da al matrimonio en específico. Repito, el hombre no tiene derecho a exigir la sumisión. Bueno, después hablaremos de lo que tiene que ser el hombre, pero lo que quiero decir es que si no hay mutualidad, mis amados hermanos, esto no funciona. Así de sencillo, no funciona. Porque está hablando de una relación en la que tiene que haber de los dos lados el 100%, como a menudo se dice. Y esta es la verdadera sumisión. No se trata de machismo. Se trata de obediencia a Dios, se trata de amor, se trata de servicio, se trata de entrega, se trata de libertad, dignidad. Espero que quede claro para todos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias, Señor, porque en ti podamos ser libres. Háblanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.